Bien, avancemos. Derivada de una función. Yo lo que puse, el libro lo explica muy gráfico. Los primeros capítulos del libro explica todo como desde la gráfica o desde una tabla de valores. Y después, en la otra unidad, la unidad 3, 5 en realidad es, se pone a hablar de más algebraicamente cómo se resuelve todo. Entonces, la derivada de una función, hasta ahora lo que vamos a hacer va a ser verla desde cómo es gráficamente la derivada de una función y cómo va a ser esa función gráficamente. Cómo van a ser los intervalos, en qué momentos crece, en qué momentos no. ¿Sí, Josu? No, no, nada. Estaba leyendo. Y, ¿qué más? Ah, bueno, chicos, si se llega a cortar, nos volvemos a conectar en el mismo link. Como siempre. Exacto. Bueno, le estaba diciendo, vamos a ver toda la parte que es desde una gráfica y desde una tabla de valores. Y después, más adelante, vamos a ya aplicar parte algebraica. El GeoGebra. Si quieren después, entramos y al final de la clase entro con internet al GeoGebra y les explico cómo funciona, pero para graficar una sola función, porque lo estaría usando desde internet. Bien, desde acá a mí me dan esta función, y quiero que me respondan ustedes, esta función de acá, ¿qué tipo de función es? Cúbica, cuadrática, lineal. Bien, bien, Belén. Muy La bien. función es cúbica. Perfecto. Bien. Entonces, yo lo que tengo que ver en esta función va a ser qué intervalos yo voy a tener crecientes, decrecientes y constantes en mi función. Ay. No sé si, para que alguien se pidió, ahí está. Habían pedido admitir a alguien y no sabía que había tocado. Bien. Yo voy a marcar primero voy a ir marcando qué sectores cada. ¿Por qué es cúbica? Bien. Vamos con eso. ¿Cuántos cortes con el eje X tengo yo acá? Ahí yo marqué 3. Tengo 3 cortes con el eje X, que eso me va a determinar que mi función va a tener 3 raíces diferentes. ¿Bien? No es solamente esa explicación, hay más, pero esa es como una de las más fáciles. Bien. Yo tengo este intervalo, desde acá hasta acá, aproximadamente. ¿Qué es? ¿Creciente, decreciente, constante? ¿Constante? No. ¿Cómo está ahí? ¿Mi recta cómo está? ¿Creciente o Bien, creciente. Es creciente porque mi recta, la que yo marqué en rojo, que no sé si se ve mucho, está creciendo, tiene una pendiente positiva, es creciente. Acá arriba sí va a ser constante. Acá, todo hasta acá, ¿cómo va a ser? Bien. Acá vuelve a ser constante y acá vuelve a crecer. Eso lo entiendo. ¿Por qué crece, por qué es constante y por qué decrece? Es lo que veíamos en la clase pasada, chicas, que es ver cómo avanza la función. Algo crece cuando tiene una pendiente hacia arriba, un ascenso. Algo es constante cuando hay como una pancita o un punto, y algo decrece cuando empieza a bajar. Básicamente lo puedo relacionar con la vida diaria. Exacto. Bien. Y yo ahora quiero ver cómo tendría que ser mi gráfica de mi función, de la derivada de mi función. Entonces, tengo 3 reglas básicas. Cuando mi función crece, mi derivada
va a ser mayor a 0. Cuando mi función decrece, mi derivada va a ser menor a 0. Y cuando mi función es constante, mi derivada va a ser igual a 0. ¿Sí? Detalle, para que tengan en cuenta, si mi función es cúbica, mi derivada va a ser función cuadrática. Si mi función es una función cuadrática, la derivada de esa función va a ser una función lineal. Eso lo vamos a ir viendo después en las reglas de derivación, que siempre las funciones que están elevadas a un exponente, siempre su derivada o su segunda derivada o tercera derivada o lo que sea va a ir bajando un grado el exponente. Entonces, función cúbica, grado 3. Su primer derivada, grado 2, cuadrática. Su tercera derivada va a ser una función lineal, grado 1. Y su cuarta derivada va a ser 0, porque va a ser una constante. Exacto. Es solamente eso para que empiecen a verlo ahora, que es únicamente el análisis de las funciones, de los gráficos de las funciones. Bien. Dijimos que si mi función era creciente es mayor a 0, si es decreciente es menor a 0 y si es constante es igual a 0. Bien, mi función empieza siendo creciente. Entonces, la primera parte de mi gráfica de la derivada de la función va a ser sobre 0. Y después, o sea, mayor a 0. Acá arriba del eje X. Después yo tengo una constante. En ese momento, ¿qué tengo que ver? La constante, ¿qué significa? Que mi función derivada va a ser igual a 0. O sea, que va a cortar a mi eje X. ¿Sí? Después tengo una parte que es decreciente. Eso quiere decir que va a ser menor a 0. O sea, va a tomar valores negativos. Entonces, todo acá abajo. Acá, que corta mi eje X, yo acá vuelvo a tener una constante. Entonces, por eso vuelve a cortar. Y acá vuelve a crecer, entonces vuelvo a tener valores positivos. Uy, esa recta. Bien, para analizar. Cada vez que yo voy a tener una constante, va a haber un cambio va a haber un corte con el eje X. ¿Sí? Y siempre acuérdense que cuando es creciente va a ser valores mayores a 0, o sea, positivos del eje Y, y cuando es decreciente van a ser valores menores a 0, o sea, negativos en mi eje Y. ¿Hasta ahí entendieron?